Vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Vamos a recordar un poquito que hemos hecho en la anterior clase. Hemos hecho nuestra primera web, si quieren. Hemos creado un archivo hola HTML al que le hemos colocado contenido. ¿Sí? Lo hemos hecho en un blog de notas en el que ustedes hayan gustado y pues hemos visto cómo funciona la notación de HTML, ¿no? Tenemos etiquetas de apertura y de cierre. ¿Sí? Básicamente todas nuestras etiquetas pues van en pares. Hemos visto también la parte de formateo del contenido. ¿Sí? Si bien todo esto es un texto, al guardarlo en formato HTML, el navegador es capaz de interpretar cada una de estas etiquetas y comportarse de forma distinta. Ok, hemos visto la parte de los listados y veamos la tarea que tenía. ¿Sí? ¿Alguien nos quiere compartir qué ha sido lo que han encontrado sobre la etiqueta head? Yo encuentro que es un encabezado. Ya, perfecto. Muy bien, Pablo. Entonces, veamos acá. Tenemos la etiqueta head. Se abre y se cierra. ¿Qué puedo colocar dentro de la etiqueta head? ¿Alguien me puede decir? Sobre todo títulos a pie de páginas y demás estilos para la página. Ya. ¿Dónde puedo colocar eso? Por ejemplo, si tengo acá head, lo puedo colocar acá. Hola mundo, por ejemplo. Veamos qué pasa con eso. Pues parecería que no, ¿no? Abramos nuestra consola para el desarrollador. Acá, con F12. Y veamos los elementos de mi página. ¿Sí? Fíjense que hay dos cosas un poco interesantes. Lo que yo he colocado dentro de la cabecera, que es, bueno, head, la cabecera, pues mi navegador no lo toma en cuenta como que está dentro, ¿no? Y hay otra cosa que no hemos visto en la anterior clase, que aún no era tan necesario, es el body. ¿Qué es body? Es cuerpo. ¿Sí? Entonces, acá el navegador ya me está agregando todo mi contenido dentro del cuerpo. ¿Ok? Entonces, como ven, mi HTML ha funcionado perfectamente, pero siempre es bueno seguir las convenciones de código. Necesito tener que todo mi contenido esté dentro del cuerpo. ¿Para qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante cómo se va procesando mi archivo HTML, pero pues necesito que el contenido esté dentro del cuerpo. De esta forma yo ya tengo un archivo un poco más estructurado. Veamos qué es lo que pasa cuando yo actualice mi página. Visualmente y en el contenido no pasa nada. ¿Sí? Volvemos a la parte de la cabecera, que era la parte de la tarea. Yo quiero, como me decía Pablo y Leonardo, yo quiero que esto se vaya realmente a la cabecera. O sea, que no aparezca aquí en el body. ¿Alguien ha podido ver cómo hacer eso? ¿No? Bueno, perfecto, no hay mucho problema. Como les decía, pues las tareas son opcionales. Siempre es mucho mejor que la realicen para que estén al tanto. Dentro de la cabecera yo puedo colocar
otras etiquetas. Pero, ¿qué tipo de etiquetas? ¿Será que puedo colocar H1 y cerrar H1? A ver, veremos. Pues sí, puedo hacerlo, pero nuevamente al momento de, se llama renderizar todo este código, me lo va a volver visual el navegador, pues no lo toma en cuenta dentro de la cabecera y me lo lleva a otro lado. Sí. Veamos qué pasará si yo le coloco title. ¿Qué es title en inglés? Es título. A ver qué pasa. Ya ha desaparecido acá. Veamos, ya evidentemente ya no está dentro del body. Y si me aparece dentro de la cabecera, el navegador sí me lo renderiza correctamente y me lo coloca dentro de la cabecera. Pero ¿dónde se ha ido? ¿Quién sabe dónde está este hola mundo? ¿Sí? Pues vamos a volver un pasito atrás. Vamos a borrar todo lo que es la parte del título. Lo guardamos, actualizamos. Y fíjense qué pasa acá. En el nombre de mi pestaña o de mi sitio web. Me dice hola.html. Básicamente el nombre del archivo. ¿Sí? Volvamos a mi editor de texto. Vuelvo a colocar el título, la etiqueta title y algún contenido adentro. Lo guardo. Actualizamos. Y ahora ha cambiado. Ya no me muestra el nombre del archivo como estaba hace unos minutos. Me muestra el texto que yo haya colocado. ¿Sí? Entonces, puedo colocar dentro de la cabecera de la etiqueta head, puedo colocar título. Me permite manejar cosas que no necesariamente van a ser visuales. Si yo lo manejo bien, pues todo lo que está acá dentro de la cabecera, mi cliente, mi usuario final, no lo va a poder ver. Pero sí le van a dar mejores funcionalidades a mi HTML. Vamos a profundizar un poquito más de esto un poco más adelante. ¿Sí? La siguiente tarea era ver cómo cambiar estos numeritos, ¿no? El 1 y el 2 y estos circulitos. ¿Alguien lo ha podido ver? ¿No? Bueno, no hay mucho problema por ahora, pero nuevamente es aconsejable. ¿Cómo creábamos estos elementos de la lista? Vamos a recordar un poquito. Pues yo creaba mi lista utilizando la etiqueta OL para esta parte, para los números. ¿Por qué OL? Porque yo quería crear una lista ordenada. Ordered list. ¿Sí? Y cada uno es, cada elemento de la lista, yo lo creo con la opción LI, que viene de list element. ¿No? Esto lo vamos a ver en unos minutos un poco más legible. Dentro de este elemento yo tenía otra lista, pero esta vez no ordenada, unordered list, y adentro tenía otros elementos, list element, ¿no? Perdón, vamos acá. Vamos a jugar un poquito con mi lista no ordenada, ¿sí? Para los que hayan podido verlo, yo dentro de mi etiqueta, acá adentro, puedo agregar un espacio y decirle type.
yo le estoy diciendo un tipo. Esta lista ordenada va a ser de, no ordenada, va a ser del tipo, pongámosle square. Veamos qué pasa con eso. ¿Sí? Guardamos el archivo, volvemos al navegador y lo actualizamos. Y evidentemente ha cambiado. ¿Sí? Esa era parte de la tarea que tenía que hacer. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando mi lista no ordenada. Con un espacio le estoy diciendo que se comporte de alguna forma. Esto es lo que llamamos atributos. Esta es la etiqueta y estos son los atributos de la etiqueta. Son opciones que tengo para personalizarla o para darle un comportamiento específico. ¿Sí? Vamos a ver dónde más podría poner algo así. Tengo acá mi otra lista. Y veamos qué tal si yo solamente quisiera que este sea del tipo cuadrado. ¿Funcionará? Podré colocar ese atributo que hemos visto que funciona para mi lista no ordenada en un elemento. Hagamos la prueba. Guardamos el archivo y actualizamos mi navegador y evidentemente tengo variables, solamente ese elemento con cuadrado. ¿Sí? Podemos ver para la charla, le puedo colocar disk, por ejemplo, disco. Veamos cómo cambia. Se vuelve un punto pero relleno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El atributo puede estar a nivel del padre, si quieren, de la lista general, y de esa forma se va a comportar para todos sus elementos, ¿no? Yo le estoy dando a esta lista, le estoy dando el atributo de tipo cuadrado. Entonces todos los que estén ahí adentro van a tener cuadrado. Pero le puedo poner a alguno específico, ¿no? Por defecto, el valor para estas listas es circle. ¿Sí? Si yo le cambio a este, por ejemplo, le coloco circle, pues es básicamente como que no le hubiera puesto nada. ¿Sí? Porque es el valor por defecto que toma. Es igual que mi segunda lista no ordenada. Acá. Este no tiene el atributo, pero internamente el navegador pues sabe que por defecto le va a poner circulitos. No, vamos a dejar con cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ¿qué pasará si acá, por ejemplo, a este en vez de square, o al debajo, al HTML, pongámosle ahí, le pongo, pues, no sé, rounded, cualquier cosa? ¿Qué pasará? No hay ningún cambio. ¿Sí? Veamos cómo se comporta el navegador. Acá está mi lista ordenada. Tengo, bueno, son cosas que el navegador le agrega. ¿Sí? Vamos a ver mi lista no ordenada. Y acá tengo, evidentemente, me respeta el tipo. Vamos a ver en la de abajo. Queremos ver HTML. Me dice rounded, me lo respeta, pero no entiende. El navegador no entiende qué será rounded. Es por eso que no hace ningún cambio. ¿Sí? Entonces, en este caso, para el caso de HTML y este atributo en específico, pues solamente tengo básicamente tres opciones. Circle, que es por defecto, square y disk. Puedo ponerle cualquier cosa, puntito le puedo poner, pero no me va a afectar porque el navegador no lo entiende.
Al interpretar mi etiqueta HTML no encuentra puntito. Sí puedo agarrar y poner, hacerme mi propio puntito y utilizarlo más adelante, pero eso ya es parte de estilo. Ok, vamos a ver un poquito de eso en futuras clases, pero por ahora no nos interesa tanto. Vamos a continuar para hacerlo más rapidito. Okay. A partir de esta clase yo voy a utilizar, como podrán ver, he estado utilizando un archivo de texto, un blog de notas o un editor de texto común, pero a partir de ahora yo voy a utilizar Visual Studio Code. ¿Sí? Es igual un editor de texto, pero ¿cuál es la diferencia? Ya es pensado para el desarrollo de software. ¿Sí? Pueden utilizar tal vez Sublime, es un poco similar, pueden utilizar Atom, pero les recomiendo este. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Voy a abrir el mismo archivo que estábamos utilizando. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a hacer un zoom para que lo vean mejor. Ya tengo un par de cosas interesantes. Puedo hacer zoom para que ver un poco mejor el código. Y si se fijan, las etiquetas ya las reconoce. ¿Sí? Le pone colorcito si quiere. Me muestra el número de línea. Y por ejemplo acá body, yo puedo colapsar. Básicamente de la misma forma de la que tengo acá. ¿Sí? Si se fijan, pues puedo identificar mis elementos. Lo mismo pasa en mi editor de texto. Me reconoce automáticamente que estoy trabajando en un archivo HTML. ¿Sí? Puedo cambiar, obviamente. Más adelante vamos a ver que vamos a trabajar con otros tipos de archivos. Por ejemplo, teníamos este hola txt. No me va a marcar absolutamente nada. Y si yo pongo HTML, pues no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está reconociendo como texto plano. Sí podría colocarle, forzarlo, decirle, este archivo, por más de que diga txt, es HTML. Y como ven, pues ya cambia el comportamiento. ¿Sí? Pero bueno, sigamos con nuestro hola HTML. Otra de las cosas que vamos a empezar a hacer es darle un formato. Como ven, no es necesario, pero sí es aconsejable tener indentado, se llama indentación. Estos espacios, darle un espacio de tabulador, o si quieren pues 2 o 3 espacios. Lo aconsejable igual es utilizar tabulador dentro de cada elemento. ¿Para qué? Como pueden ver, el editor también muestra estas líneas verticales para ver dónde empieza. Acá, si yo quiero buscar dónde está esta parte de mi lista, que ahora pues es un código relativamente simple, pues se me complica un poquito, ¿no? Tengo que buscar el texto y ya, aquí está la lista no ordenada y aquí están los elementos, ¿no? Pero, ¿qué hago yo al indentar? Pues le doy un poquito más de formato. Aquí está mi lista no ordenada. Voy a terminar aquí. Tengo mis elementos. Dentro de un elemento, de uno de los elementos, tengo una lista no ordenada. Y bueno, pues ahí tengo otros elementos más. ¿No? Lo mismo pasa dentro de esta otra lista y ahí tengo mis elementos. ¿Sí? Yo lo guardo y al actualizar mi navegador no pasa nada. Ni siquiera en la interpretación que hace el navegador, ¿no? En los elementos tampoco voy a ver mayor cambio.
Esto es una buena práctica, ahí vamos a empezar a hablar de buenas prácticas de desarrollo, de tener organizado mi código. Podría tenerlo todo escrito en una sola línea. Sí. Como hay código, que igual vamos a ver más adelante, que está escrito todo en una sola línea. ¿Para qué? Para ahorrarse los bits que implican hacer esta tabulación. ¿Sí? El archivo es más grande, obviamente, pero es mucho más legible. Entonces, sí es una buena práctica hacer esto. ¿Ok? Sigamos. Lo haremos un poco más rapidito. La parte de la lista ordenada, la otra parte de la tarea, ¿no? Al igual que con las listas no ordenadas, yo también le puedo dar type a mi lista ordenada. Veremos qué pasa si yo le digo type square. Acá yo le he dado a mi lista no ordenada, pero ahora le voy a poner lo mismo a mi lista ordenada. Veremos qué pasa. No pasa nada. ¿No? Veamos acá. Sí, evidentemente dice la lista ordenada, pues es de tipo square, pero nuevamente el navegador no puede interpretarlo. ¿Eso es por qué? Porque square, nuevamente, como veíamos para la lista no ordenada, puedo tener 3 valores. Para la lista no ordenada, puedo tener también mis valores distintos. Vamos poniéndole A, por ejemplo. ¿Cómo cambia? Perfecto, ahora sí. Dice A, B. ¿Qué tal si le pongo A mayúscula? ¿Qué pasará? Cambian a mayúsculas. ¿Sí? Si le pongo I, ¿qué pasará? Pues es un poco intuitivo, ¿no? Me hará con I para formato de índice, que se utiliza bastante. Sí, lo vamos a dejar ahí. ¿Qué más puedo hacer con mi lista no ordenada? Y bueno, al igual que en mi lista no ordenada, pues le puedo poner el tipo a cada uno de los elementos. No lo vamos a hacer ahora, pero también lo puedo hacer. Yo voy a agregar un espacio a mi lista no ordenada, a mi lista ordenada, y le voy a colocar, a ver, me dice Aaron, ¿nos podría mandar el link de descarga del Visual Studio? Ok, en unos, bueno, hagámoslo ahora. Buscamos en Google Visual Studio VS Code. Ok, está acá, codevisualstudio.com. Esto, por si acaso, es hecho por Microsoft. Les paso el código en el chat. Y pues va a depender mucho del sistema operativo que utilicen. Acá ya está reconociendo que yo estoy utilizando Linux. Por eso me da las dos opciones. Si descargar el instalador para Debian o para Red Hat, Fedora. Y le pueden dar para lo que ustedes gusten, ¿no? Si están utilizando Mac, pues lo descarguen siempre el estable. O para Windows, pues igual, le dan a descargar, ¿no? Le dan a descargar y va a empezar automáticamente la instalación, la descarga. Y pues básicamente en Windows es darle ejecutar y siguiente. ¿Sí? No lo voy a descargar, pero bueno, ahí tienen el link para descargar este editor. Ok, pueden leer también la documentación. Acá les dice cómo instalar en cada uno, si es que tuvieran algún problema, dónde se va a instalar automáticamente y bueno, las versiones que tiene y demás cosas. ¿Qué lenguajes va a soportar? Actualmente estamos viendo para HTML. ¿Sí? Tiene opciones, esta opción de IntelliSense, por ejemplo. Lo vamos a ver ahorita. Se da cuenta qué es lo que quiero escribir y nos ayuda. ¿Sí? Veámoslo. Entonces descargan. Igual, si durante la clase lo están descargando y están instalando y tienen algún problema, pues me avisa. Ok, volvamos acá.
Yo le coloco type. Y si se fijan, como estábamos viendo en la documentación, ya me lo va a tratar de autocompletar. Me dice, ¿quieres ponerle type? No, tal vez yo quiero ponerle no sé, Titus o cualquier otro nombre que yo me puedo crear. Sí, pero no. En este caso, pues le vamos a colocar type. Y si yo le doy un tab, pues ya me da, en este caso, las opciones. ¿Qué les parece? El 1 es para números y es el que es por defecto, igual que el circle de la lista no ordenada. ¿Sí? Pero yo puedo colocar el que quiera, de los que están permitidos. Como ven, el Visual Studio Code ya sabe cuáles son los permitidos. Podríamos hacer lo mismo con el type. No. Veamos acá. Yo le digo type. Ya, para la lista no ordenada, pues no siempre me va a funcionar. Hay cosas que tal vez son muy antiguas. Ahí por ejemplo sí me está diciendo que puedo utilizar square, ¿no? Y yo lo he escrito mal y me está corrigiendo. Es una de las ventajas de utilizar un editor de texto específico para desarrollo. ¿Sí? Continuemos. Lo que yo iba a hacer era colocarle otra opción acá a mi lista ordenada y era start. Si se fijan, ya me está autocompletando. Start, sí, perfecto. ¿Dónde yo voy a comenzar? Digámosle, vamos a comenzar en 3. Veamos qué pasa. ¿Qué creen que era el atributo start? Mi lista no va a empezar en 1 o en el número más bajo, sino va a empezar en el número que yo le diga. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo estoy utilizando acá el formato de literal? Pues no hay problema. Igual va a empezar en C. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? Puedo decirle reversed, por ejemplo. ¿Sí? Estamos haciendo un repaso de lo que era básicamente la tarea y explicando para los que sí lo han hecho, explicando cómo funciona. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo le coloco reverse? Vamos a ponerle acá a numeral para verlo un poquito mejor. Empieza, porque yo le estoy diciendo que empieza en 3. Luego vamos a poner en 30. Empieza en ese número, pero en orden reverso. ¿Sí? En orden descendente. Puedo también crear mi lista de countdown, ¿no? En orden inverso. ¿Cuál es el objetivo de ver tanto el title y bueno, esta parte? De ponerle un poquito de formato a mis etiquetas. La idea es que empezar a ver los atributos, ¿sí? Los parámetros, los argumentos. Ya puedo tener una etiqueta con un atributo que tiene solamente cierto tipo de elementos, ¿no? Si aquí ya habíamos visto, le pongo point, ¿qué va a pasar? No me va a hacer caso porque point no es algo que acepte el lenguaje. ¿Sí? Le pongo A. Sí me acepta. ¿Dónde está empezando? En 30. ¿Por qué está? Porque llega hasta Z. Vamos a ponerle, digamos, 27. Ahí está. Después de Z viene AA, ¿no? Como están en orden reverso, pues viene AA y luego Z. ¿Sí? Y llegará a B, a C, a D, a Z, luego empezará B, C, B, D y bueno, así sucesivamente. ¿Sí? Pero bueno, en el start ya es un poco más libre, puedo colocar el número que quiera. Pero ¿qué pasa si le pongo letras, digamos?
no me las va a tomar en cuenta, solo va a tomar en cuenta la parte numérica. Es un atributo un poco más libre. Vamos a ver que tengo otros atributos en los que son totalmente libres, puedo colocar lo que yo quiera. Y tengo este otro atributo que no tiene valores, no tiene parámetros, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Principalmente esta partecita. ¿Se acuerdan la primera clase? Cuando hemos empezado a trabajar con la consola. ¿Qué hacía yo con la consola? Y si se fijan, la consola también tiene una especie de ayuda, ¿no? De autocompletar. Apenas yo empiezo a escribir, pues ya me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres utilizar alguno de estos elementos? Igual, si yo aprieto Tab, pues me ayuda bastante a hacer eso, ¿sí? Y también tengo mis, como el historial de lo que yo he ido escribiendo en el transcurso del tiempo. Le vamos a poner all. Entonces, vamos a hacer una analogía. Si se fijan, acá tengo alert, que digamos que es como mi etiqueta, que esto se llama una función, y adentro tengo mis atributos, ¿ya? Perdón, este alert vendría a ser como el type, y los atributos son lo que yo puedo colocar dentro, ¿sí? Acá está. Entonces se comporta de forma distinta dependiendo de lo que yo coloque aquí adentro. En el caso del alert, pues me muestra el mensaje que yo le pongo, ¿sí? Veamos qué pasa si yo le coloco alert 1. Igual me va a mostrar el 1. Si yo le coloco alert 1 más 1, ¿qué pasará? ¿Me va a poner 11 o me va a poner 2? A colocar 2. Esto igual repasando un poquito de lo que ya hemos visto con la parte de manejo de variables. Si yo le pongo 1 más y entre comillas 1, pues ahí sí me devuelve 11. Y bueno, como ven, pues se comporta de una forma distinta dependiendo de los parámetros que se le envía, de los argumentos. Ok. Otra de las cosas que hemos visto y que es bastante interesante y útil es la cabecera. Ahorita nos sirve para poner hola mundo. Incluso podemos cambiar este iconito, pues lo podemos cambiar por el que queramos. ¿Para qué más me sirve? Vamos a ver la etiqueta script, ¿sí? ¿Qué es script? Y fíjense, otra de las ventajas que tengo con un editor específico para desarrollo es que me va a ayudar a autocompletar. Yo cierro mi etiqueta, escribo el mayor y automáticamente me crea la etiqueta de here, ¿sí? Entonces eso me ahorra tiempo. Si yo quiero escribir como desarrollador, tengo que escribir toda un archivo, toda una estructura. Entonces pues voy a tardar más tiempo escribiendo abrir y cerrar, como lo hacíamos en nuestro blog de notas, ¿no? Si acá adentro yo quería hacer script, enter, / script, en algún punto tendría que haber escrito eso. Si entonces esos 8 o 9 caracteres están por demás, pues ya no los tengo que escribir. ¿Para qué sirve colocar algo dentro de script? Vamos a cerrar esto para no tener conflictos. ¿Qué será script? Si se acuerdan, el lenguaje que estamos utilizando para hacer este alert, nos dicho que se llama JavaScript, ¿sí? Aquí está, JavaScript. Entonces, dentro del script, JavaScript no es el único lenguaje que se puede colocar, por si acaso. No podemos utilizar TypeScript, incluso podemos colocar código de Windows, podemos colocar
código de otros lenguajes de programación que nos lo permitan. ¿Sí? Pero por ahora vamos a utilizar JavaScript y vamos a ver un detalle más en unos minutos. Pero yo voy a colocar acá mi alert. Vamos a poner hola mundo. ¿Sí? Fíjense que incluso me ahorra abrir y cerrar paréntesis, ¿no? Yo le digo alert, abro paréntesis y automáticamente ya me pone el de cierre. Abro comillas y automáticamente me pone el de cierre. ¿Por qué? Porque por lo general siempre van a ir en pares, los paréntesis y las comillas. ¿Ok? Hola mundo. Lo cierro con punto y coma, guardamos y veamos qué va a pasar. Vamos a cerrar la consola unos minutos. Actualizo. Y fíjense. Me ejecuta el código que está acá adentro. Hola mundo. Dentro de la cabecera. Dentro de la cabecera, dentro de la etiqueta script. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el resto de mi página? ¿Se habrá perdido? ¿Será que solo puedo hacer script y el resto ya no hay? No. Fíjense que mi navegador está esperando. Es como que si siguiera cargando, ¿no? ¿Qué está esperando? Está esperando la respuesta de algo o de alguien. Y es que yo le diga OK. ¿Sí? El alert lo que hace es me muestra el mensaje pero detiene la ejecución en JavaScript hasta que yo le diga OK. Le doy OK, ha terminado de cargar y me muestra el contenido. ¿Sí? Veamos qué pasa si yo le pongo otro alert y le voy a poner bienvenido a Pattern 24. Veamos qué pasa. Me mostrará los dos alerts uno debajo del otro. Me mostrará tal vez los dos mensajes en uno. Veremos. Me muestra hola mundo. Y se queda cargando. No carga el resto de la página. OK. Y me dice bienvenido a Pattern 24. Son dos mensajes, uno después del otro. Este igual se queda cargando. Interrumpida toda la ejecución del código siguiente hasta que yo le diga OK. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va funcionando la parte de JavaScript con HTML? Todo lo que esté dentro de script, pues idealmente tiene que ir en la cabecera. Vamos a ver que puede ir en otro lugar, dependiendo de dónde necesitemos que se ejecute. Pero se va ejecutando línea por línea. ¿Sí? Va ejecutándose línea por línea y se va deteniendo en cada uno para hacer solicitar alguna interacción con el usuario en caso de ser necesario. Si aquí yo tengo un código muy largo y que, bueno, en algún punto se puede conectar a una base de datos o ir a buscar recursos externos y demás, puede que tarde el código. Entonces, acá, por más de que no me muestre ningún alert ni nada, puede quedarse pensando hasta que devuelva y pues ahí es donde carga. ¿Sí? Sigamos. Ya tenemos ahí los scripts y obviamente acá adentro vamos a quitar esto para tener solo un alert. Hola mundo, bienvenido a Pattern 24. Pero puedo hacer lo que ya veíamos. Ahora le voy a agregar una variable que se llama pattern y puedo tener otra variable que le voy a llamar número, va a ser 24. Acá le puedo poner más número y
en vez de todo esto le puedo colocar más pattern, ¿no? Entonces ya estoy empezando a hacer ejecución de código en bloque. Esto es un bloque de código y va a ejecutarse, como les decía, línea por línea. Primero me va a asignar el valor de 24 a número, luego el texto lo va a concatenar a pattern y finalmente voy a mostrar el alert. ¿Sí? Actualicemos acá. Y evidentemente, hola mundo, bienvenido a pattern 24. Ok, y me muestra esto. Vamos a ver otra opción acá. Como les decía, el script yo puedo colocarlo donde quiera, básicamente. Vamos a ver de qué pasa si lo coloco acá al final. Y nuevamente vamos a hacer un alert y le vamos a poner fin, digamos. ¿Sí? ¿Qué pasará? ¿Se ejecutará? ¿Está dentro del body? ¿Qué me mostrará? ¿Me mostrará primero esto, después esto y después el contenido? ¿O en qué orden lo hará? Veamos. Y ya está. No ha cargado nada. Me muestra el mensaje. Doy OK. Y me dice fin. No me ha cargado nada todavía. OK. Y esto es cuando viene al orden de ejecución del intérprete de HTML. ¿Sí? Siempre se van a ejecutar primero todos los scripts. Ya. Yo puedo tener scripts al medio, por ejemplo, acá. Vamos a poner aquí otro script. Mostrando lista, digamos. Quisiera colocar eso. Y puedo colocar aquí primer elemento y en el de más abajo le vamos a poner aquí segundo elemento. ¿Okay? ¿Cuál es mi deseo como desarrollador? Que me muestra hola mundo, me muestre el título, después me muestre un alert que diga mostrando lista, luego me muestre primer elemento, me muestre el primer elemento, esta partecita, luego me muestre otro alert, segundo elemento y recién me termine de completar. ¿Funcionará? Veamos. Hola mundo, está ahí todo bien. Mostrando lista ya no ha funcionado porque ya debería haberme mostrado mi título, ¿no? Primer elemento, ahí viene. Fíjense, perdón, sí, mostrando lista debería haberse ejecutado ahí. El primer elemento lo está mostrando después de haber generado toda esta parte. ¿Ok? El segundo elemento, pero no. ¿Sí? Sigue esperando antes de generarme el resto. Fin. Ahí ya me mostró el primer elemento. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los scripts están compitiendo con el HTML. ¿Sí? Eso es lo que dentro de programación le llamamos un race condition. El intérprete de HTML se ejecuta por su lado y el de JavaScript por su lado. Puede que tenga otros resultados, no siempre el mismo, ¿sí? Dependiendo del procesador. Es por eso que no es aconsejable tener scripts en uno y otro lugar. Porque no es... no puedo yo específicamente decir que esto se va a ejecutar después de que me muestre este texto. ¿Sí? Lo correcto, lo ideal, es tener mis scripts en la cabecera. Y si quiero hacer lo que tenía en mente como desarrollador, de cargar y mostrar un mensaje a medida que va cargando, pues ya utilizo otras estrategias.
¿sí? Por ahora, pues lo vamos a dejar ahí. Y vamos a continuar con la siguiente parte de nuestra clase. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Sí? No, perfecto. Sigamos. Como hemos visto, este mi alert es el equivalente a este type, digamos, que es aquí se llama función, aquí se llaman atributos, pero el comportamiento es similar, ¿no? Yo tengo mi atributo y le puedo pasar un parámetro. Yo tengo mi función y también le puedo pasar un parámetro. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa acá. Yo me voy a crear, antes de acá, yo me voy a crear una función. Como les decía, el alert es una función del sistema. Viene por defecto en JavaScript. Los lenguajes de programación tienen también sus funciones por defecto. ¿Sí? Entonces yo me voy a crear mi propia función, que le voy a llamar saludo. Como veíamos la primera clase, los lenguajes de programación también tienen palabras reservadas. ¿Sí? Tengo var, que ya la habíamos visto. Alert no es como tal una palabra reservada, pero sí es el nombre de una función. Otra palabra reservada es function, ¿ya? Que me permite declarar, aquí como var me permite declarar una variable y su valor, function me permite también declarar una función. ¿Cómo declaro la función? Viene el nombre, puede ser acá cualquier cosa, saludo, puede ser greeting, puede ser hola mundo, lo que yo quiera. ¿Sí? Salud. Le vamos a poner. Y luego, entre paréntesis, los argumentos, los parámetros que yo voy a aceptar para esta función. En este caso, no voy a aceptar nada. ¿Sí? Es más o menos como este reversed. Mi función no va a tener ningún argumento. ¿Ok? Después viene las llaves que me dicen el inicio de un bloque de código, de un contenido. ¿Sí? Y todo lo que esté adentro va a ser parte de esta función que le he llamado saludo. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar todo esto aquí adentro. ¿Sí? Y nuevamente, por cuestiones de legibilidad, pues es mejor tener indentada con espacios mi código. ¿Sí? El contenido de la función pues va a estar indentado. Veamos qué pasa. Ya me he creado mi función saludo. ¿Y qué es lo que va a hacer este pedacito de código? ¿Qué son las funciones? Son pedacitos de código que yo lo estoy agrupando para que sea más sencillo manejarlos, más manejable, reutilizable incluso. Veamos qué pasa. Voy a actualizar. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Habré cometido algún error? ¿Tendré algún bug? Vamos a ver. En mi consola, pues no me dice nada la consola. Otras opciones de la consola y de mi herramienta para el desarrollador es la siguiente. Dentro de script, yo voy a poner, por ejemplo, acá, hola mundo. Así. Cualquier cosa. ¿Sí? Vamos a actualizar mi página. Y en la consola, así como me mostraba si yo decía hola, nada, básicamente el mismo error, si se fijan. Todo lo que yo pueda hacer acá en la consola, lo puedo hacer en mi archivo. ¿Sí? Y bueno, al igual que este hola que yo he colocado acá, me dice hola is not defined. Hola no está definido. Lo mismo que en mi archivo hola mundo, me dice no es definido. ¿De qué estás hablando? No te entiendo, me está diciendo.
La diferencia es que acá me dice en qué línea está ocurriendo el error. En la línea 7. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Yo le estoy diciendo hola mundo, pero JavaScript no sabe que es hola mundo. Si yo le pongo alert y le pongo así, digamos, hola, así le vamos a colocar. ¿Qué me falta? Si alguien sabe, pues acá el mismo editor en este caso de HTML me lo muestra, ¿no? ¿Y qué me dice? Por si acaso te estás olvidando cerrar el paréntesis. ¿Sí? Aquí arriba igual ha cambiado el color. Vamos a borrarlo por un minuto. Sí, si se fijan, acá está en blanquito el nombre de mi archivo y está todo bien. Pero si yo lo guardo así, pues me dice algo no está bien. Me dice hay un error. Si yo le pongo alert y digamos adiós, así. ¿Sí? Nuevamente me va a mostrar todo esto, me dice te faltaban cosas y aquí igual, ya me dice ahora tienes 3 errores. Pero veamos acá qué es lo que pasa. Lo voy a limpiar y me dice exactamente lo mismo. Te falta el paréntesis. ¿Dónde? En la línea 7. Ah, perfecto, la línea 7, sí, evidentemente, me he equivocado. Es por la prisa, no sé. Por eso también el editor nos ayuda para minimizar esos errores, ¿no? Apenas yo abro algo, alert, ya me está cerrando el paréntesis. Abro comillas, me las está cerrando. ¿Sí? Es una de las ventajas que tenemos de usar este u otros editores. Veamos nuevamente qué pasa. En el siguiente me dice, hay un string, un texto inesperado. ¿Dónde? En la línea 8. Me voy a la línea 8. Ah, sí. De pronto aparece este string y no sabemos por qué. Entonces tendría que abrir paréntesis. Y nuevamente esto ya está corregido. ¿Sí? No lo voy a borrar. Vamos a utilizar otra notación de JavaScript y de muchos lenguajes de programación, que es el doble slash. ¿Sí? Si se fijan, acá ya ha cambiado el color igual de mi código. Ahora está verde. ¿Y qué pasará con eso? Vamos a dejar 1. ¿Sí? Veamos qué pasa. Lo actualizo y me dice hola. Ok, y bueno. Pero el adiós ya no lo ha tomado en cuenta. ¿Eso es por qué? Porque esta línea está comentada. ¿Sí? ¿Cómo comento yo una línea? Para no estar borrando y quitando. Es con doble slash. Si yo quisiera comentar todo un bloque, puedo utilizar slash asterisco y hasta donde yo quisiera que esté. Y lo cierro con asterisco slash. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí ya no tengo que hacer en cada línea slash, 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 slash. Aquí abro, desde aquí va a ser comentado hasta donde, hasta que termine mi código o hasta que encuentre el equivalente de cierre, ¿no? El inverso, slash o asterisco slash. ¿Sí? En este caso, ¿qué está pasando? Nuevamente voy a tener aquí un error, el navegador me lo está diciendo. Pero ven cómo cambia todo el color y me ayuda a identificar dónde está mi código comentado. Volvemos a lo que estábamos analizando. ¿Por qué no me ejecuta el saludo? ¿Por qué no me muestra este alert? ¿Sí? Porque si ni siquiera tengo aquí ningún error, los elementos, veamos aquí en el head, el script, pues está ahí, está todo bien. Incluso hasta mi código comentado está. ¿Sí? No es buena práctica, ojo, tener código comentado cuando ya vamos a entregar nuestro producto final. ¿Para qué se utilizan los comentarios? Es para decir, darle legibilidad igual al código. Por ejemplo, podemos decir, esta función imprime
un saludo. Para eso me sirve el comentario. ¿Sí? Para ayudar al que esté leyendo el código, que venga acá y diga, a ver, ¿qué era este saludo? Ah, ya, imprime, entonces la puedo modificar y se pueden colocar más detalles, ¿no? Este sí es un buen uso de un comentario y este para desarrollo está bien, pero el momento de ya hacerlo final, de subirlo a producción el código, pues idealmente no tiene por qué haber. Entonces, nuevamente, ¿qué está pasando con mi saludo? ¿Por qué no se muestra? ¿Sí? Lo que pasa es que esta función, al meterla dentro de este bloque, todo este código se va a ejecutar solamente cuando yo llame a mi función. Entonces, ¿cómo llamo una función? Como decíamos, el alert es una función nativa de JavaScript. Entonces yo puedo, bueno, sin mayúsculas, saludo. Y si se fijan, el editor ya automáticamente me dice, ¿quieres llamar a la función saludo? Sí, sí quiero. Paréntesis, abro y cierro. Y de esta forma, yo estoy llamando a esa función. Sí, la función declarada como tal nunca se va a ejecutar hasta que se la llame. Veamos si ahora sí funciona. Y sí, hola mundo, bienvenido a Pattern 24. ¿Ok? La puedo llamar ahí o también vamos a comentar esta línea. La puedo llamar, digamos que al final. Aquí yo voy a colocar script y voy a poner saludo. La puedo utilizar en cualquier parte de mi documento. Nuevamente lo actualizamos. Y sí, esta vez ha ejecutado aquí al final. Ok, saludo. Sí. Otra de las ventajas de los editores de texto es, fíjense, yo tengo aquí saludo, pero pucha, ¿dónde estará? En este caso tengo pues 42 líneas de código. Pero podría tener 42.000 líneas de código, no sé. No es lo ideal, vamos a ver cómo minimizar eso más adelante. Pero ¿dónde estará este saludo? ¿Qué puedo hacer? Tendría que hacer control F, hacerle un find y buscar dónde lo define. Función saludo. Pero tal vez lo he definido con 3 espacios, no sé. Es un poco complicado. Entonces, si yo aprieto control, la control, fíjense que se vuelve como un enlace de HTML, ¿no? Incluso me muestra la definición. Dice, es una función saludo, no devuelve nada, es un void, es vacío, no tiene una variable de retorno que vamos a ver ahorita cómo lo podemos hacer. Y aquí está parte de su definición. Y si yo le hago clic, automáticamente voy a poder ir a ver esa función. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a aumentar un número. Esto lo vamos a comentar. ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo ahora? Yo le estoy diciendo mi función saludo. Vamos a hacerlo así mejor. Vamos a copiar y pegar. Y le voy a llamar saludo2. No puedo tener el mismo nombre porque van a entrar en conflictos. Cada objeto tiene que ser único. ¿Ok? Y le vamos a borrar este número. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy definiendo esta variable, pero es una variable de entrada. ¿Sí? ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir colocar saludo, llamar a saludo2 y le voy a poner ahí mi número, lo que yo quiero pasarle como argumento. Veamos qué pasa. Hola mundo, bienvenido a Pattern 3 en este caso.
el valor de mi argumento que yo le estoy mandando a mi función, que me dice va a recibir una variable que se llama número, perdón, acá, número, puede ser, bueno, en este caso puede ser de cualquier tipo, puede ser así o puede ser string, ¿no? Me dice puede ser de cualquier tipo. ¿Y qué hace? Me lo va a imprimir. Sí, volvamos a ver la ejecución y me lo muestra. ¿Sí? Entonces es de esa forma que yo puedo crear funciones y llamarlas cuando yo quiera y en el momento que yo quiera. Con argumentos o sin argumentos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda respecto a la clase de hoy. ¿Sí? Así que bueno, si no hay más dudas, pues habríamos terminado con la clase de hoy. Espero que tengan un buen sábado. Gracias a todos por estar acá y nos vemos mañana. ¿Sí?